Muy bien, buenos días. Le habla el doctor Carlos Sellés, director de la página de internet quiropráctico.com, página y servicio de localizador de quiroprácticos en el mundo de habla hispana. Hoy tengo el gusto de entrevistar a uno de mis maestros, el doctor Melvin Ruiz Miranda. Buenos días, Melvin. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Excelente, Melvin. Le hablo un poquito a la audiencia. Melvin y yo nos conocemos ya hace 25 años y lo estoy tan familiarizado con él que me parece que todo el mundo lo conoce, pero tenemos que presentarlo apropiadamente. El doctor Melvin Ruiz Miranda es quiropráctico ahora hace 35 años en la ciudad de Arecibo. 40 años. 40 años en la ciudad de Arecibo. El doctor Melvin estudió quiropráctica en Palmer College, que es la escuela original de quiropráctica, la cual se encuentra en Davenport, Iowa. Fue miembro de la Junta Examinadora de Quiroprácticos de Puerto Rico por varios términos y hace ahora 35 años que es instructor máster de programación neurolingüística. Y es la razón principal por la que lo invitamos a nuestra plataforma hoy. La programación neurolingüística tiene una serie de herramientas que son puntuales a la aplicación de todos nosotros que estamos en nuestras casas en estos días, no solamente con la inactividad física, sino con la ansiedad que está causando el estar sin trabajo, las noticias, la situación de salud que estamos viviendo. Y estoy seguro que lo que va a traer el doctor Ruiz va a ser de sumo valor para nuestra audiencia y confío que lo disfruten. Antes de continuar, quiero comentar que yo estudié programación neurolingüística con el doctor Ruiz ahora hace unos 24 años atrás y posiblemente en mi carrera profesional ha sido uno de los seminarios más valiosos que yo he tomado y que más ha permeado mi carrera profesional completa y mi vida personal. Por las herramientas que aprendimos hace 22 años, fueron tan puntuales, en contexto, contundentes, útiles, que simplemente agradezco muchísimo, Melvin, el tiempo que nos dedicaste en aquella época, lo cual sé que haces todavía hoy en día y vamos a estar hablando de eso hoy. Así que, Melvin, bienvenido nuevamente. Pues gracias. Aquí estamos para compartirnos algunas ideas, ¿verdad?, sobre la neurolingüística y especialmente el tema del manejo de los estados. Melvin, antes que nada, ¿nos podrías dar una breve descripción de qué es neurolingüística? Parece algo con un título así de grande. ¿Qué es neurolingüística? Sí, de hecho, mucha gente desconoce y no entiende bien las palabras. Piensan que es algún tipo de terapia de habla o algo por el estilo. Pero la neurolingüística surge como consecuencia de estudios de personas que fueron excelentes dando terapia. Y esto fue en los 1960, donde una persona llamada Richard Bandler estaba muy curioso con respecto a cómo algunos terapeutas lograban cambios tan rápidos y otros no. Entonces él se preguntó cómo es posible. Era una pregunta clave para despertar curiosidad, cómo es posible. Entonces, pues él descubrió unos patrones lingüísticos de comunicación, el uso de las palabras, que eran clave en que las personas puedan lograr cambios rápidamente. Y de hecho, la programación neurolingüística se considera como un tipo de magia por la rapidez en el cual se pueden lograr los cambios. Y de ahí, pues, comenzaron a estudiar varias otras personas, como Virginia Satir, Milton Erickson en hipnosis, Virginia Satir en terapia familia y otros terapeutas, y desarrollaron toda una serie de técnicas terapéuticas para diferentes contextos, ya sea familia, negocios, ventas y así por el estilo. Así que básicamente es como la lingüística, la comunicación verbal y no verbal, influye en el cerebro humano y por ende en el comportamiento. Ese fluir de información a la mente y entonces reflejándose en el comportamiento de las personas. Así que básicamente eso es lo que es. Para mí, programación neurolingüística es un estilo de vida. Es una forma de percibir las cosas, es una forma de entender las cosas, de responder. De una forma de responder.
Y cuando yo comencé con esto de la neurolingüística era porque yo tenía problemas personales. Ah. Y yo comencé a estudiar esto por mí, no por dar esta clase ni nada por el estilo. Y vi el cambio tan dramático que yo dije, no, esto, tú sabes, yo tengo que compartir esto con otras personas. Así que así comencé. Melvin, ¿y dónde se estudia la neurolingüística? Si una persona al escuchar esta entrevista se inclina a estudiar neurolingüística, ¿dónde lo puede estudiar? Bueno, en el caso mío, yo obviamente tuve que viajar a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, pero pues yo llevo ya 30 y pico de años dando los cursos aquí en Puerto Rico. Qué bien. Doy varios cursos cortos, por ejemplo, en la Universidad del Sagrado Corazón, pero también doy los cursos de certificación, que están avalados por el International NLP Trainers Association. Y este curso consta de 120 horas mínimo, y es un curso bastante fuerte en el sentido del contenido y de lo que se le exige al estudiante. Así que en Puerto Rico yo doy el curso de practicante y de master practicante. Excelente, excelente. Y vamos a poner en la sección de comentarios, vamos a poner tu información de contacto para que las personas que deseen conocer más sobre tus cursos, así lo pueden hacer. Entonces, viniendo al tema principal de nuestra entrevista de hoy, y el tema es manejando nuestros estados en tiempos difíciles. Esa palabra estados, cuando yo la leí en el título, me estuvo curiosa. ¿Qué son estados? ¿Qué son estados y por qué es tan importante manejar estos estados? Ok, en inglés, ¿verdad? Le llaman states. Y de lo que estamos hablando es el estado de ánimo. El estado de ánimo, nosotros sabemos, por medio del estudio que hemos realizado, que para cada actividad particular se requiere un estado específico. Por ejemplo, para correr una carrera, tú tienes que estar en un estado específico. Para estudiar y pasar un examen, tienes que estar en un estado específico. Para tener intimidad, tiene que estar en estado específico, ¿verdad? Cuando uno va donde la esposa y quiere tener una relación y ella dice, no estoy de ganas, lo que me está diciendo es que no está en el estado ideal para esa relación. Y también surge, por ejemplo, si la persona no logra estar en el estado específico y correcto, tiende a detenerse o a paralizarse. Por ejemplo, digamos que una persona estudió, se graduó, se preparó para coger la reválida o los exámenes finales y todo está listo para pasar el examen, pero se siente nervioso, se siente inseguro, se siente quizás ansioso. Esos son estados que tienden a detener, a paralizar a las personas. Pues entonces coge el examen, lee las preguntas y él sabe que él ha visto esa pregunta y sabe la respuesta, pero no fluye. Y es porque no están en el estado ideal. Así que entonces muchas veces, ¿qué pasa? Cuando termina el examen, lo entrega, se sienta en su guaguita, en el carro, y de momento se acuerda de la respuesta. Dios mío, ¿y por qué no me acordé cuando estaba cogiendo el examen? Y es porque ahora se relajó. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en esa situación que describes? ¿Te acuerdas de la contestación? ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Y en qué página del examen estaba la pregunta? Exacto. Te llega todo a la mente. Y es porque está en otro estado diferente, donde las cosas fluyen, ¿ves? Así que nuevamente el estado es un estado de ánimo que te permite realizar alguna tarea particular específica dentro de cierto contexto. En este tema de los estados, Melvin, debo asumir que los estados de ánimo son manejados o afectados internamente y externamente. Ahora mismo tenemos una situación en la que estamos viviendo globalmente con el tema del coronavirus y la cuarentena. Y debo asumir que la presión que estamos experimentando a través de los medios, redes sociales, noticias, familia, negocios, tiene que cambiar nuestro estado mental. Claro que sí. Y posiblemente y probablemente ponernos en una situación que empezamos a pensar que no vamos a salir de esto. Pues empezamos a pensar que no tenemos ánimo de hacer ejercicio o ni siquiera nos queremos alimentar bien. A lo mejor el estado de ánimo nos induce a consumir más alcohol o nos induce a comer alimentos que no necesariamente son tan nutritivos como podríamos notar.
¿Es posible eso? ¿Es posible que el ambiente en el que nos rodea ahora mismo esté, y por favor corrígeme si estoy mal con la palabra, que el ambiente en el que nos encontramos hoy en día con la cuarentena esté manipulando nuestro estado y haciéndonos tomar decisiones que no necesariamente son las que más nos convienen? Sí, definitivamente el ambiente siempre influye en nuestros estados. Mm. Y en estos momentos donde pues estamos viviendo esta crisis, pues hay muchas personas que están en estados que son paralizantes. Yo le llamo paralizantes, pero son estados que detienen a la persona para poder progresar y echar hacia adelante. Mm. Y obviamente son estados que activan el sistema simpático, que en el sistema nervioso pues es el que nos prepara para emergencias. Uh-huh. Y sabemos que cuando la persona está en un estado simpático tónico, pues tiende a comer más dulces, más carbohidratos, tiende a beber licor para amortiguar las sensaciones. Y obviamente pues no hace ejercicio, se pone vago, se pone a ver televisión, comienza a aumentar de peso y entonces es como un ciclo que sigue aumentando cada vez más y más y más. Así que el ambiente definitivamente causa cambios en los estados. Vemos, ayer mismo yo estaba fuera, ¿verdad? Salí y llevé a mi esposa para que comprara unas cosas en el supermercado. Y mientras yo estaba esperando en el carro, vi gente que se veían histéricos, ansiosos, paranoicos. Y son estados que realmente tienden a paralizar a las personas. Y todo está ocurriendo por el ambiente. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Casi todo el mundo sabe, pero nosotros hemos sido azotados por eventos en los últimos 3 años. Primero el huracán María, después los terremotos en el sur y la gente está histérica. O sea que estamos llevando a la gente a un estado particular donde va a ser bien difícil sacarlos de eso. Y eso, pues obviamente afecta mucho la salud mental de las personas. Wow. Y no solamente la salud mental, pero física también. Melvin, esto tal vez se sale un poquito del contexto de la entrevista, pero quiero aprovechar que eres también profesional de la salud y la pregunta de mi parte es obligatoria, ¿y estos estados pueden afectar el sistema inmunológico de una persona? Claro que sí, claro que sí. No solamente el sistema, bueno, afecta todo el cuerpo realmente. Los dolores se agudizan, las molestias se agudizan, los dolores de cabeza, las tensiones, los espasmos musculares. Recuerde, una de las cosas que nosotros hacemos es que todo lo que ocurre en la mente se somatiza. Soma es cuerpo, ¿eh? Por eso hablamos de las condiciones psicosomáticas. Y todo lo que ocurre aquí adentro, todos los estados, todos los problemas que nosotros generamos en nuestra mente, a consecuencia del ambiente, de lo que está ocurriendo, se va a reflejar en el cuerpo. Así que nosotros estamos constantemente somatizando lo que está ocurriendo en nuestras mentes, que es producto de lo que está ocurriendo en nuestro ambiente, ¿verdad? Pero no solamente es producto de lo que está ocurriendo en nuestro ambiente, es nuestra forma de percepción. Porque hay personas que pasan por el mismo ambiente y perciben las cosas de forma diferente, y otros se ponen paranoicos, ansiosos, se deprimen, mientras que otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos se deprimen y por qué algunos no? Es los filtros que hemos desarrollado en nuestra mente, mediante el cual nosotros observamos lo que está ocurriendo alrededor. ¿Cuáles son los problemas? Ya hemos mencionado algunos, pero ¿cuáles son los problemas con ciertos estados durante tiempos difíciles, como estos que estamos viviendo? Bueno, vamos a ver obviamente cambios en el comportamiento, cambios en el aspecto de salud. Vamos a tener problemas emocionales, espirituales, problemas mentales también, ¿verdad? Y ahí pues básicamente eso cubre casi todo. Una vez que la persona tiene estos pensamientos particulares que afecta al cuerpo y afecta a la mente, el espíritu. O sea, todo se afecta en el ser humano. Por lo tanto, tenemos que manejar estos problemas para poder ayudar a la persona físicamente como quiroprácticos, que nosotros trabajamos con la parte física, nutricional y demás, pero si no corregimos el problema que tenemos en nuestra mente, pues muchas veces pues, se echa a perder todo el trabajo. Melvin, recuerdo claramente una de las palabras, inclusive recuerdo que uno es parte de tu newsletter y es uno de los logos que ha tenido tu negocio, y es el ancla. ¿Qué rol juegan los mencionados anclas en programación neurolingüística en todo esto que estamos hablando?
Ok, un ancla, todo surge con Pavlov. Si ustedes recuerdan Pavlov y su experimento en la fisiología de la digestión con los perritos, ¿verdad? Que él se dio cuenta que cuando el muchacho que le daba comida a los perros entraba con la comida, los perritos se ponían bien contentos. Entonces, él se dio cuenta que cuando el muchacho entraba sin comida, en momentos que no era de comer, los perritos se comportaban igual. Y él se preguntaba, ¿pero por qué estos perros se comportan así si no es hora de comer y no hay comida en el ambiente? Entonces, pues él comenzó el experimento con la campanita de darle comida a los perritos, se ponían bien contentos y alegres y sonaba la campanita. Y eso lo hizo en varias ocasiones. A eso le llamamos neuroplasticidad, donde se crea la conexión entre la campana y el estado, ¿verdad?, de estar comiendo, de estar feliz. Pues llegó el momento de la prueba, donde los perros no tenían comida, los muchachos no estaban ahí y Pavlov suena la campanita. Y los perros entraron en el estado como si fuese el momento de comer. De ahí surge en la psicología el acondicionamiento clásico del comportamiento. En neurolingüística le llamamos a eso un ancla. En este caso, el ancla fue la campanita, ¿verdad? Que la campanita está conectada en el cerebro a toda esa red de neuronas que causaba ese estado. Pues, por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes en la oficina que cuando la cama se mueve un poquito, aunque no sea un terremoto, entran en pánico por los terremotos que hubieron el año pasado, ¿verdad? Claro. A principios de año, sí. Entonces, pues, ¿qué sucede? Eso se convierte ahora en un ancla, que cada vez que hay un temblorcito de la cama, aunque sea el perro caminando o el gato que brincó en la cama, rápido activa el estado de terror, el estado de preocupación, de nerviosismo. Y esos son anclas. Anclas son estímulos, ¿verdad? Estímulos que pueden ser visuales, como colores o símbolos. Pueden ser sonidos, como por ejemplo la música o algún sonido. Puede ser algo kinestésico, físico. Puede ser un olor. Por eso entramos en el área de la aromaterapia. Cómo los olores cambian los estados de ánimo. Así que son estímulos que cuando están presentes en nuestro ambiente nos cambia rápidamente el estado de ánimo. Es como, por ejemplo, si tú vas por el expreso a una velocidad de exceso y de momento tú oyes, rapidito tú te detienes, toca el freno ligeramente, las pupilas se dilatan, el corazón comienza a palpitar, la boca se te seca, el sistema digestivo se detiene y todo eso ocurre automáticamente solamente por un sonido. Wow. O sea que ese sonido se convirtió en un ancla que te cambia el estado de ánimo. Y resulta que era una motora con una sirena que pasó por ahí para el lado y no tenía nada que ver con uno, pero le cambió el estado a uno. Reaccionaste como tal. Y Melvin, ¿qué tal esto cuando suena por la tarde? Mis hijos están anclados todo el tiempo. Cada vez que suena el celular, ellos brincan y saltan y cogen el celular. Claro, esa es la respuesta al sonido de que alguien te llama. Me refiero a la alarma que está dando el gobierno por las tardes. Sí, toque de queda. El toque de queda que se anuncia por el celular, que está haciendo no solamente qué ancla está creando en el estado de ánimo de la persona que lo está escuchando y de la población completa, porque a todos nos está sonando el celular a la misma vez, a la misma hora, y a nadie le induce relajación. Es un estado de ansiedad el que va a producir. Sí. Mire, hay anclas tan sencillos como toser. ¿Has visto cómo la gente hace alrededor cuando alguien tose? Hoy en día se ponen en pánico. Dicen, Dios mío, este tiene coronavirus. Entonces, pues el toser, destornudar, todas estas cositas hoy en día se convierten en anclas. Y las personas cuando alguien está en una fila y tose, todo el mundo como que se aparta y se ponen en alarma. Así que muchas cosas, muchos estímulos, nuevamente pueden cambiar el estado de la persona. Y miren, hasta la mirada, el sonido de una voz de una persona. Ahorita estábamos hablando de las esposas, ¿verdad? Cuando nos dicen ciertas cosas, nos cambian el estado. O sea, todo eso son anclas, son estímulos, ya sean auditivos, visuales, que nos cambian el estado. El problema de eso, obviamente, es que posiblemente el problema no exista, pero el problema está en nosotros, que estamos respondiendo
a esos estímulos. ¿Ves? Digamos que una persona tose, pero es una tos inofensiva. Pero de momento nos queremos apartar de esa persona, nos sentimos preocupados, nos tapamos la nariz, nos alejamos, hacemos ciertas cosas que nos cambia el estado. Y eso pues tiende a ser bien altamente paralizante y nos detiene. Wow. Sí, y quiero mencionar que uno de los problemas de los estados paralizantes es que no permite que uno tenga la creatividad para ver soluciones. Wow. ¿Ves? Uno no tiene detiene la creatividad, detiene la habilidad de resolver problemas, de ver las cosas de forma diferente. Y entonces, pues eso es altamente paralizante para las personas. Y por eso tenemos que manejar los estados en vez de ser víctimas de nuestros estados. Sí. Wow. Y Melvin, me imagino que esto va a variar muchísimo de un ser humano a otro, dependiendo de su estado mental, emocional, económico, social. Tienen que haber muchos factores. Habrán personas que se estancan en esta situación. Hay personas, y no es una afirmación, es una pregunta. ¿Puede una persona estancarse en ese estado aunque ya el estímulo haya desaparecido? Claro que sí, y ese es el problema. A eso le llamamos en neurolingüística estados estancados. Por ejemplo, yo he trabajado con muchas personas con estados estancados. Casos típicos, una señora se divorcia, entra en este estado de depresión, de tristeza, de pérdida, y han pasado 10, 15 años y todavía sigue viviendo ese estilo de vida y no puede rehacer su vida porque está estancada en ese estado. Se le muere un familiar a una persona, ¡boom!, se deprime, se pone triste y se queda estancado ahí por años y no puede salir de ese estado. La persona pierde su trabajo, por ejemplo. Entra adentro, se queda estancado en ese estado y pasa tiempo y no logra salir de ese estado. Claro, y para todo, ese es el problema que tenemos hoy en día que nos preocupa. Es que todo esto que está ocurriendo en nuestro ambiente va a causar que muchas personas se estanquen en estos estados deprimentes, de tristeza, de ansiedad, de histeria y así por el estilo. Y eso pues obviamente va a traer toda una serie de problemas emocionales, mentales, problemas espirituales y físicos, todo a consecuencia de que la persona está estancado en esos estados negativos. Y perduran más allá de la crisis. Puede durar toda la vida. Yo he visto gente con estados estancados de 10, 15 años y no han podido salir de eso. La buena noticia es que por medio de, por lo menos, yo he visto en mi experiencia con la programación neurolingüística que eso se puede cambiar. La mente se puede reprogramar y esos anclas se pueden cambiar, se pueden colapsar, como le llamamos, y los estados pueden cambiar. ¿Cómo? Es justo en esta entrevista preguntarte cómo es que se logra eso. Bueno, hay unas técnicas terapéuticas que nosotros hacemos, donde hacemos una inducción de relajación y llevamos a las personas a lograr unos cambios internamente, y son cambios de percepción que se logran internamente. Recuerde que cuando nosotros trabajamos con la mente humana, no podemos trabajar con el exterior, porque no podemos cambiar el exterior, pero sí podemos cambiar cómo la persona percibe su entorno. Y al cambiar cómo la persona percibe su entorno, de momento ya el significado que tenía el entorno es diferente. Y ahí entonces, por medio de la neurolingüística, y no digo que la neurolingüística, yo sé que hay otras disciplinas que tienen estrategias muy parecidas, pero podemos cambiar cómo las personas hacen percepción y cambian lo que se llama la representación interna de su entorno. Y una vez eso cambia, miren, eso es mágico. Y yo tengo experiencias con eso en mi oficina en cantidad, con personas que con solamente cambiar la representación, si aún conocer el problema. Nosotros hacemos lo que se llama terapia libre de contenido. Por ejemplo, voy a coger un ejemplito aquí. Yo una vez atendía en la oficina, una muchacha jovencita de unos 22 años.
que venía en la oficina con un parche en un ojo. El hermano la transportaba a la oficina porque ella no podía guiar, y la razón por la cual tenía el parche era porque veía borroso, no podía enfocar. Entonces ella fue donde oftalmólogos, neurooftalmólogos, fue donde fisiatra, bueno, fisiatra no fue, pero fue a varias personas, varios médicos, y el problema no se les resolvía, pero tampoco encontraban la causa. Por fin alguien le dice a esta muchacha, mira, yo creo que esto es el estrés. Usted sabe que el estrés siempre es recogerlo todo. Ajá. Ve donde un fisiatra para que te den terapia y entonces pues pueda salir de esto. Da la casualidad que esa muchacha cuando era niña se atendió a mi oficina y ella pues quedó muy contenta y se acordó, caramba, voy a ir donde Melvin, porque cuando yo era niña él me ayudó con, bueno, un problema que yo tenía. Pues yo comienzo a trabajar con ella, la veo 2 o 3 veces y realmente no respondía al tratamiento que yo le estaba dando. De momento entro un día al cuarto de terapia y me da el cantazo ese. Usted sabe, cuando uno recibe esa sensación. Yo le digo, la muchacha se llama Claribel, yo le decía Clarita. Clarita, yo en este momento percibo que tu problema no es físico, sino es algo que tú no has resuelto en tu mente. Algún problema que te está perturbando y tú no has resuelto. Entonces, y le causaba ese estado de, pues, problema visual. Fíjese cómo un problema de estado, representación interna, causa un problema hasta visual, que puede causar también problemas digestivos, el corazón, el respiratorio, etc. Pues la muchacha comenzó a llorar y yo dije, caramba, parece que acerté. Y yo le digo a ella, mira, yo no necesito saber cuál es el problema. Pero entonces comienzo a hacerle unas preguntas, cómo ella representa el problema en su mente y comienzo a trabajar con la representación interna. Lo interesante es que después terminé la terapia, vi unos cambios faciales, lo que se llama, ¿verdad? Comunicación no verbal, veo los cambios que ella tiene. Entonces, pues le doy el ajuste quiropráctico y eso era un viernes por la tarde, a las 3 de la tarde. Le doy cita para el lunes. El lunes, cuando ella está en la sala de espera, yo miro, está sin el parcho y está sonriendo. Entonces dije, a rayo, ¿qué habrá pasado? Pues entonces cuando entra al salón de terapia, ella me dice, doctor, yo no sé qué pasó. Pero el viernes, cuando yo salí de aquí, como que comencé a enfocar un poquito mejor. El sábado comencé a enfocar mucho mejor. Y ayer domingo yo veía perfectamente bien. De hecho, pensaba ir a trabajar. Pero como tenía cita, déjame mantener la cita y después me voy a trabajar. El problema se resolvió. Ella me dijo después que era un problema que surgió hace un año atrás. Pero yo nunca me enteré de cuál era el problema. Y lo que yo quiero decir con esto es que no es necesario saber cuál es el problema. De hecho, ¿qué puedo hacer yo con un problema que surgió hace un año atrás? Absolutamente nada. Pero con lo que sí podemos trabajar es con cómo la persona representa en su mente ese problema que se ha quedado estancado ahí y no ha podido salir de eso. Una vez cambia la representación interna, entonces cambia el significado que ese evento tiene para ella y cambia entonces el estado. Wow. Y es mágico. Excelente. Y se logró así de rápido. Excelente e interesantísimo, Melvin. Y nuevamente muy puntual a los tiempos que estamos viviendo y me refiero a los niveles de ansiedad en la que nos estamos encontrando todos, porque esto está tocando a todo el mundo. Melvin, regresando a estos temas diarios, ¿cuáles son algunas recomendaciones o recomendaciones sencillas que las personas pueden hacer para manejar sus estados? ¿Te das cuenta? Nos estás escuchando, la persona sabe que se está identificando con la información que le estamos trayendo. ¿Qué puede hacer esa persona hoy en su casa para manejar sus estados? Bueno, una de las cosas más sencillas que yo recomendaría es hacer alguna estrategia de romper con el estado en el momento. Por ejemplo, una vez usted reconozca que está entrando en ese estado de histeria, ansiedad, pues haga algo inmediatamente. Propóngase hacer algo. Brinque cuica, haga ejercicio, push-ups, tome algo, haga ejercicio de respiración, váyase a correr un poquito, ponga música, baile, haga algo diferente
pero no se quede en ese, tan pronto usted identifique que está entrando en ese estado, rompa con el estado haciendo algo diferente. No se quede pensando y cocinando eso en su mente, porque lo que va a hacer es que lo va a empeorar. Y obviamente una de las peores cosas que usted va a hacer es comer y sentarse y seguir pensando en el problema. Me quitaste, rompa el estado haciendo algo físico. Me quitaste las palabras de la boca, Melvin, doctor Ruiz, porque me vino a la mente, estabas haciendo esta descripción de la persona, lo estaba visualizando mientras lo describías y veía claramente cómo al entrar en ese estado es que viene el trigger de abrir la nevera a buscar dulce. Exacto. Es que viene el trigger del alcohol. Y posiblemente buscar comida, buscar alcohol, son las cosas que los medicamentos, para las personas que toman medicamentos sin receta, son de las cosas más detrimentales que podrían hacer para esto. ¿Estoy cerca de lo correcto? Claro, claro. Y hay algo también que tenemos que tomar en cuenta y es la familia. Una persona que está en estos estados así de depresión, tristeza, ansiedad, histeria, afecta grandemente a los hijos, afecta grandemente a su cónyuge. Y estamos viendo en estos días personas que por estar en sus casas sintiéndose de esta forma, el nivel de los divorcios, separaciones está aumentando grandemente. Tenemos que aprender a manejar los estados. No podemos permitir que el estado cambie nuestra vida de forma negativa. Y entonces no solamente la bebida, las comidas, pero también es cómo le hablamos a nuestros seres queridos, cómo los tratamos, cómo los rechazamos a veces porque nos sentimos mal. Tenemos que manejar eso. Y ellos pues inicialmente entienden, porque pues entienden que estamos pasando por unos tiempos difíciles. Pero llega el momento que ese entendimiento se fatiga también, se agota. Y las personas pues ya no pueden más. Así que tenemos que aprender a manejar estos estados. Y los profesionales de salud que están escuchando, ¿verdad? Sí, yo sé que hay unos cuantos. Usted tiene que pues, ayudar a su cliente, a su paciente, a entender la importancia de manejar los estados. Y si no lo puede hacer por sí propio, pues que busque algún tipo de ayuda. Hay mucha ayuda allá afuera que le puede pues, facilitar un cambio. Pero si busca una ayuda y no le funciona, pues busque otra. O sea, no se estanque. Ese es otro problema, que a veces la gente se estanca haciendo algo que no le funciona. Y obviamente, si tú haces algo que no te funciona, por hacerlo más no te va a funcionar mejor. ¿Sabes? Si quieres lograr cambios, tienes que hacer cosas diferentes. Porque si sigue haciendo lo mismo, va a tener lo mismo que. Los mismos resultados. Exacto. Melvin, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por regalarnos de tu tiempo con esta valiosa entrevista para nuestra audiencia. Estoy seguro que hay muchas personas escuchándonos ahora mismo y que estás tocando sus vidas, le estás abriendo los ojos a una nueva realidad con lo que estás diciendo. Y para eso mismo existe quiropráctico.com, para ayudar a las personas a recibir esa información. ¿Algunas palabras finales para nuestra audiencia antes de que cerremos la entrevista? Bueno, todo va a pasar. Todo pasará. De aquí a 10, 15 años, pues estaremos viviendo otras experiencias y vamos a decir, rayo, ¿tú te acuerdas cuando el coronavirus? Ajá. Y todo va a pasar. O sea, a la larga es cuestión de tener paciencia, mantenernos en nuestras casas, de tener esta situación. Bien importante, pues, conservar la calma y hacer cosas que nos ayuden, la respiración profunda, el ejercicio, tomar agua, hidratarnos, bien importante. Yo les sugiero en mi página web, yo tengo una serie de artículos y algunos son artículos bien cortos, pero por lo menos le puede dar algunas ideas adicionales. La información de la página web, Melvin, por favor, la puedes decir al aire, pero también la vamos a poner en los comentarios de la entrevista. Sí, el site es melvinruiz.com, más fácil no puede decir. Ajá. melvinruiz.com. Excelente. Claro, www.melvinruiz.com. Y ahí está mi página, mi correo electrónico, lo pueden conseguir ahí también. Y si se quieren suscribir a mi revista electrónica, me envían por mensaje, ¿verdad? De correo electrónico. Y yo con mucho gusto lo suscribo a la revista, que todos los meses yo envío un artículo o dos, ya sea relacionado con cambios, comportamiento, motivación, aprendizaje, ventas, negocios, cosas por el estilo. Excelente. Melvin,
Gracias, 1.000.000 de gracias nuevamente. Confío en que tanto tú como tu familia se mantengan en salud y que pronto podamos regresar, retomar nuestras vidas normales. Que estés Muchas bien. Y gracias de para nuevo, ti. muchas gracias por cedernos de tu tiempo. Que Muchas estés gracias. bien. Bendiciones para todos.